con nosotros inicia Sol de la tarde. Quiero saludar aquí a dos refuerzos importantes que juntos no sustituyen a Consuelo de Pader, pero estarán aquí. Falta mucha gente. Pedro Jiménez. Saludos, y Julio Alberto Martínez, joven talento de Sol de los sábados. Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes, patrón. Un honor para mí estar aquí. Siempre lo veo desde donde esté o los escucho. Y cuando uno lo ve, uno nunca se imagina que uno va a estar sentado aquí tan rápido. No, patrón, ¿qué pasa, hermano? No, tú y se dio hoy. Compañeros, tú eres bienvenido y además que tú aportas en cualquier espacio de la comunicación donde estés porque tienes una gran formación y además eres un heredero natural del talento para la comunicación. Es un compromiso, un reto, muchacho. Para mí el comunicador más inteligente que hay en el país, Julio Martínez Pozo. Para mí, lo decía desde que estábamos en la Z, aunque me la jugué en varias ocasiones. Pedro, Luis Alberto, miren, Julio Alberto, el mundo, yo estoy anonadado, estupefacto y patidifuso. Óiganme este escenario. Maduro coge para Rusia. Yo le pregunté a Pedro, no, a Felipe ayer, pero ¿por dónde voló? Porque los espacios aéreos lo tienen prohibido. No sé por dónde voló, pero cogió para Rusia. Y allá lo está recibiendo hoy el presidente Putin con bombos y platillos. Y entonces el presidente Donald Trump está recibiendo hoy, acaba de hacer una reunión en una mesa impresionante. A su derecha estaba el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Relaciones Exteriores. A su izquierda estaba el nuevo designado para el tratamiento de los asuntos especiales de seguridad nacional, y ahí estaba el ex diputado o diputado de Guaidó, que fue Henry Ramos. No, que funge como ministro de Relaciones Exteriores, pero es encargado de asuntos. Julio Borges. El diputado Borges, conocido por todos nosotros aquí, estuvo en este escenario, estuvo en este espacio con nosotros. En las negociaciones aquí. Y en las negociaciones. Entonces, estos dos escenarios, su evaluación, compañero, porque la verdad que me dejó, por un lado se va Maduro a Rusia a enseñar que él tiene poder, tiene fuerza y sigue siendo el poderoso Maduro presidente con poderes. Y por otro lado, Donald Trump, en una acción de Estado, está recibiendo la segunda delegación que hizo presencia en la ONU en el día de hoy. Bueno, lo cierto es que la política exterior norteamericana, tal cual afirmara Carlos Alberto Montaner, anda de patas arriba. Porque Donald Trump se ve en la obligación, sobre todo por los comicios del año 2020, de buscar alguna respuesta a la crisis política venezolana. Una respuesta que en principio... Que le echó la culpa de su fracaso a Bolton. Pero el gran fracasado es él. Sí, pero Donald Trump le echó la culpa porque ciertamente Bolton tenía una línea muy radical y muy dura y fue quien convenció al presidente Donald Trump de que se asumiera esa postura de línea dura en contra de Venezuela. Recordemos que los Estados Unidos fue de los primeros países en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Pero lo cierto es que luego de que impactó de manera muy importante esa decisión de los Estados Unidos y que se pensaba que ya se iba a iniciar una transición en Venezuela, por lo menos una convocatoria de elecciones con un gobierno provisional, eso fracasó. No, ha venido de fracaso en fracaso. El movimiento militar fue un fracaso, el movimiento de la asistencia humanitaria fue otro fracaso, las asociaciones multilaterales de países del entorno y fuera de nuestro hemisferio que se han dado otros fracasos. Está presionado por las elecciones la ONU, un fracaso. Donald Trump, sobre todo porque tiene que apelar al voto hispano. Y la principal preocupación de los hispanos en estos momentos en Estados Unidos, o una de las principales, ¿verdad? Porque son varias, es la situación política en Venezuela. Entonces, fíjate que recientemente Donald Trump activó lo que era el Tratado de Asistencia Recíproca contra el régimen autoritario. Exacto. Realmente es la OEA que pero la OEA y todo bajo la presión de los Estados Unidos y del presidente Donald Trump. Pero él está obligado a buscar
buscar una respuesta y legitimando a la delegación de Venezuela que está en estos momentos en los Estados Unidos, trata de oxigenar a la oposición política en Venezuela, y sobre todo porque ustedes saben que siempre se han iniciado unos diálogos entre el gobierno y la oposición que nunca han terminado en nada positivo, pero ahora una parte de la bancada de la oposición regresó a la Asamblea un grupito de traidores. Tú sabes, Julio Ernesto, yo comparto esa visión que tú tienes de lo difícil que es descifrar ahora mismo el panorama internacional con lo relativo a lo que tiene que ver con Venezuela, porque si bien es cierto que se han hecho muchos amagos, ninguno ha dado resultado. Maduro sigue gobernando y uno a veces hasta se pone incrédulo y llega a pensar dentro de la geopolítica mundial que esto es un juego del imperio y un juego de quienes gobiernan a Miraflores, porque no hay manera que con las presiones económicas que se le han plantado al gobierno de Venezuela, que no puede vender medio barril de crudo y no tiene cómo cobrarlo en ninguno de los países, y los países que él tenía apoyo grande como Rusia, como el propio China, se ha visto en necesidades de desembolsos que tenían que hacerle, no se han podido manifestar porque los bancos tienen vínculos con Estados Unidos y tienen miedo de ser. Tan pronto interconecten esos depósitos, lo van a incautar. Y se ha visto tan difícil y Maduro sigue gobernando. Cuando a mí me hablan de diálogo en Venezuela, después del relajo que pusieron aquí al expresidente Leonel Fernández y después al presidente Danilo Medina, y con ellos a todos esos expresidentes y personalidades que se vieron, incluyendo al Papa, incluyendo al Papa. Lo describiste muy bien, lo pusieron de relajo. De relajo, lo pusieron de relajo, una burla de ambas partes. Así es. Porque solamente se culpa al gobierno de Venezuela, que de verdad que Maduro ha actuado de manera testaruda, pero la oposición tampoco ha tenido madurez política. No, lo que pasa es que para construir incluso hasta una alternativa. Fíjate que entre ellos mismos se viven matando y por eso es que no pueden, se le hace difícil competir con el régimen chavista. No, y Maduro, que de manera muy inteligente, con una astucia impresionante, ha ganado tiempo. Él convoca los diálogos, los pone de relajo, luego abandona el diálogo, pero ya se ganó 6 meses en ese diálogo. Luego vuelve y convoca su diálogo cuando las presiones vuelven y afloran. Este último de Noruega fue un desastre. Yo dije, peor que el de nosotros. De hecho, el mundo no le hizo caso al diálogo de Noruega, porque ya con la experiencia que teníamos de lo que había ocurrido en República Dominicana, que fue el momento más cercano a la salida, a buscar una salida salomónica a la crisis venezolana que hubo durante todo el proceso de crisis. Y Maduro sigue gobernando igual, con una Venezuela cada día más sumida en una miseria. Pero tú que dominas el tema de saludos, aeroespacial. Aeroespacial. Sí, porque es el espacio. El espacio aéreo, sí. Aeroespacial. Voló a Rusia sin problema. Voló a Rusia porque... ¿Quién le dio permiso para pasar sobre República Dominicana? Este avión no puede pasar sin un permiso nuestro. Pero no necesariamente, yo creo que no creo que tenga que usar el espacio aéreo dominicano. No, pero pongo un ejemplo. Hay rutas alternas que ellos pueden utilizar. Ya lo había hecho en tiempos atrás. Señores. Incluso obviando la propia Europa Central, donde hay países que a él no le reconocen su gobierno. Y lo pueden bajar. Y lo pueden bajar, lo pueden obligar con uno de estos aviones casa. Aunque no hay orden de captura. No hay una orden de captura. Hay un elemento que se agrega ahora. Escúchame, Julito, ni tampoco que yo, dentro de lo que yo manejo y supongo, tampoco hay una orden específica de no uso de espacio aéreo. Mira, hay un elemento importante que se agrega ahora a esta situación de Venezuela, y son las supuestas redes islamistas regentadas por el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, que los Estados Unidos también podría utilizar como pretexto. Pero sobre él hay orden de captura y de apresamiento y no tratar de buscar una solución rápida. Ahora, el desafío está en buscar una solución sin que botas militares norteamericanas pisen el territorio de Venezuela, porque eso sí agravaría la crisis y sería mucho más catastrófico. Martínez, vamos a saludar a Elizabeth. Y reeditaríamos brevemente, antes de saludar a la bella Elizabeth, que ya está Sangre con nosotros. Nueva, Elizabeth. Y reeditaríamos, Julio, estaríamos reeditando tiempos ya muy superados en América Latina, que fueron los años 60, 70. Así es. De las intervenciones norteamericanas. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, compañeros. Julio, qué bueno tenerte aquí en el sol de la tarde. Mira, como tú dices, sangre buena.
buena es, sangre buena, no más nueva. Que nueva, no, ella tiene una experiencia acumulada. Mira, Julio, ¿qué te parece? Me gustaría escuchar, antes de entrar a las llamadas telefónicas que acostumbra doña Consuelo en este bloque, ¿qué le parece a ustedes la exposición hoy de dos firmas encuestadoras con cierto renombre y prestigio muy bien ganado en República Dominicana, pero con números tan disímiles? Yo creo que yo tengo mi opinión sobre eso. Sí, yo creo que vamos a escuchar a Elizabeth, por favor. Mi opinión. No, mira, yo sobre las encuestas que se están haciendo para crear percepción. 7-8-3. Para crear percepción en cuanto a las primarias, mi opinión es que es una pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque si usted fuera a crear percepción en base a las elecciones generales, donde se puede capitalizar la percepción en voto, porque tú vas a mover una gran cantidad de votantes, 7 millones de votantes, pues ahí sí yo te diría que se puede capitalizar esa percepción en voto. Pero en este espacio de tiempo en el que nos estamos moviendo, en las primarias se acostumbran a votar un 30% de los votantes, porque quienes tienen que movilizar el voto no se moviliza por la voluntad, sino por los candidatos. Se moviliza un mínimo de gente. Pero es mínimo. La no mayoría se mueve por su identificación con el candidato y se moviliza por los candidatos que van a movilizar precisamente, que quieren ganar las primarias. Entonces, la percepción creada por esas encuestas no se capitaliza verdaderamente. Por eso yo digo que es una pérdida de dinero. Y a mí me apena que en un país como el nuestro, con tantas carencias, hay una guerra de encuestas donde se han gastado millones de pesos. Pero eso no tiene que ver con la carencia, sí tiene que ver con la carencia. La vida en democracia tiene un costo. Haya una guerra de encuestas que cuesta millones de pesos para las primarias. No así digo para unas elecciones generales, donde ya los estudios a profundidad. Además, que hay dos partidos. Uno que va a primarias abiertas y otro que va con primarias cerradas. Las encuestas sobre las primarias cerradas tienen que ser sobre la base del padrón. Y las encuestas que han salido no han sido sobre la base del padrón del PRM. Entonces, en ese sentido, por eso yo pienso que la capitalización de esas encuestas no va a lograr su efecto dentro del voto necesariamente, porque el voto en las primarias lo van a movilizar los candidatos, no así en las elecciones generales, a menos que las primarias hubiesen sido obligatorias, que no lo son. En ninguna parte así que lo son. No esperemos, en Argentina lo son. Las primarias así no, las elecciones sí. No esperemos, señores, no esperemos que verdaderamente haya una gran movilización del voto. No nos decepcionemos cuando venga después y sean 400, 500, 600 mil votantes y no lleguemos al millón ni siquiera de votantes. Cállate con eso, grábenmela. Pedro, ¿usted no quiere hablar de encuestas? ¿Qué fue lo que dijo Elizabeth del millón de votantes? No, es que históricamente, y te voy a decir, por ejemplo, en las primarias anteriores del PRM organizadas por el partido, esta es la primera vez que las primarias son organizadas por la Junta, han votado un 30%. Que eso es lo que se estila. Eso es lo que se estila. Eso es lo que se estila. Déjame darte un mensaje de César Cabrera. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos a la expectativa de que eso sea lo que vote a lo interno del PRM. ¿Qué pasa con el PLD? Que son primarias abiertas, ya su universo es mucho más amplio y va a depender de la movilización del voto de cada uno de ellos. ¿Cuánto es el padrón del PRM? De 1.291.000. Ustedes estiman que van a votar aproximadamente unas 300.000 personas. 300 a 400.000 personas. Pero si ustedes logran llevar de 300 a 400.000, ustedes dan un palo por los 400. Escúchame que a Elizabeth en ese punto César Cabrera le manda un mensaje. Sí, vamos a ver. Y le dice César, ¿dónde tú estás? No te preocupes. César le manda a decir a Elizabeth que ven para acá, César. Al ser la Junta que esté administrando el proceso de primarias, no podrían hacer corchones para aumentar votaciones. No hay porque en las primarias anteriores del PRM no votó más de 100.000 gente. No. Aparecieron de que votaron 300, 400. Sí votó esa cantidad de gente. Votó esa cantidad de gente antes. Adelante, la mano del PRM, todos los partidos mayoritarios. Pero ahora no podrán hacerlo. El PLD es especialista. Pero el PRM no tiene necesidad de eso. A partir de ahora no podrán hacerlo. Que el padrón de 1.291.000 votantes ya fue auditado por la Junta. Nosotros no tenemos necesidad de mentir. Nosotros dijimos que íbamos a hacer un padrón y lo hicimos. Tu opinión, Julio, y hablamos con la gente. Porque Pedro tiene miedo de hablar. No, es que yo no, como que, mira, así. Un técnico en lectura de encuestas, pero no quiere. Así se ha sido certera en los últimos torneos electorales. Sigma 2, un poquito más, un poquito menos, también. Ellos hicieron sus mediciones. Yo
prefiero dejar que esto siga corriendo. ¿Y latinoamericana? Porque, como dice Elizabeth, se está utilizando mucho el tema de las encuestas, más que como un rigor científico, como un mecanismo de propaganda. Y no quiero yo inscribirme. Yo esperaba que Gallup publicara hoy. Una firma encuestadora. Es que tiene una exclusividad con periódicos. De la magnitud, el respeto de Gallup no debió quedarse al margen en este proceso. Gallup, su director dijo por qué se quedó al margen. No, está bien, yo respeto, yo soy los dueños de su firma. Ahora, Gallup no debió quedarse al margen en esta contienda, porque sobre todo para el PLD, lo que se está definiendo en el PLD, o se va a definir el 6 de octubre, es quién será el próximo presidente de la República. No es una convención pura y simple. El que resulte ganador de esa primaria es el próximo presidente de la República, según los números que se manejan hoy, ¿no? Bueno, mira, eso yo puede cambiar. Sí, pero dile a Cisa que baje eso de que 59 el PLD, que le baje un chingo. Yo soy muy respetuoso a la hora de analizar encuestas, porque uno no puede desacreditarlas, hay que respetar el trabajo de cada quien. Detrás de esos números hay mucha gente que sale, que trabaja, que hace un estudio riguroso y científico de manera seria. Ahora bien, lo que creo que hay algunos datos que precisar. Por ejemplo, de la firma encuestadora CISA que sale en el día de hoy, cuando tuve la tasa de desfavorabilidad entre los políticos dominicanos, la de Luis Abinader está en 47% y la de Leonel Fernández en 45%. Entonces, ¿cómo tú me explicas que una persona que ha gobernado 12 años un país tiene una tasa de desfavorabilidad menor que quien no ha sido presidente de la República? Que puede generar ilusión ante un electorado que está demandando cambio, que está demandando renovación. Entonces son algunos datos que hay que precisar, pero... Como con el caso del PRD, que Elizabeth fue muy precisa. Creo que un escenario... Del PRM, que ellos escogieron un universo del electorado nacional. Y brevemente, no es preciso eso. Hablando en serio, no hay una encuesta, o sea, de las que se usan como herramienta de trabajo, no de las que se publican, que pronostique un escenario tan definido en primera vuelta. No, con definición, ni tampoco en primaria, una encuesta seria en este momento. No puede jugar con la percepción de la gente, porque los que estamos en la calle podremos ser ñame, aunque usemos corbata, pero no es verdad. Pero también, mira lo que yo te digo, te preguntan, ¿usted está inscrito en el padrón del PRM? Y la gente te dice sí. Pero no necesariamente porque tú puedes haberte inscrito y no haber confirmado el mensaje. Hoy se pone nombre de cédula en la parrilla. Tú puedes haber no confirmado el mensaje. O sea, que puede ser que tú no te inscrito. Martínez, Pedro, Elizabeth, yo respeto cualquier encuesta que me diga a mí que la diferencia entre Gonzalo y Leonel son 5, 6, 7, 8 puntos. Si pasó de 8, no la respeto. Puede estar beneficiando a uno o a otro, la respeto. Pero otra diferencia. Creo que es así. Otra diferencia de que 70-29. Óyeme, que cojan eso y lo tiren por el inodoro. No es verdad. Vamos a hablar con la gente, pero claro. Yo no paso de 8. Patrón, pero que no la tiren por ahí, que salgan a explicar esos datos. No la están explicando. Ahora, el 6 de octubre llega. Como yo decía en las elecciones del 16, tampoco ya. Lo dije en el 8. Hay vida después del 6. Hay vida después del 6. Para algunos. La única incertidumbre para todos. La única incertidumbre de frente al 6 es: ¿se integra Leonel o no se integra? Vamos a la pausa. Vamos a la gente, hermano. Comunícate 809